Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama. Esto es Se armó la trama, aquí, en Onda Cero. Yo soy Javier González y vamos a hablar de cómics, de novelas gráficas y de otro tipo de escritos un poco diferentes a los habituales que también merecen un hueco en nuestras estanterías. Porque hoy traigo una novela gráfica que funciona como un espejo de lo cotidiano. También vamos a hablar de la salud del cómic español y cerramos con recomendaciones de esas que tu librero agradecerá y tu pareja quizá no entenderá, pero yo espero que sí. Ajusta la silla, abre la tapa y respira, que la sesión arranca ya. En el radar literario tenemos Piezas, de Víctor L. Pinel. ¿Y qué es Piezas? Pues una novela gráfica con la que el autor articula una historia coral a partir de una escena mínima. La puerta de un tranvía que se abre y un joven que se enamora de una mujer que no volverá a ver. A partir de ahí, Pinel monta un tablero de ajedrez humano donde cada personaje es una pieza, con su propio fracaso, con su propia codicia y su propia posibilidad de redención. La voz del libro es íntima y profundamente humana, con un trazo que mezcla la sencillez visual y las texturas de la vida real. La edición que circula ahora tiene aproximadamente unas 176 páginas. ¿Por qué funciona? Porque Pinel, que ya venía demostrando el oficio en novelas gráficas anteriores, da el salto a la narración coral sin perder sensibilidad por el detalle. Aquí lo importante no es la grandeza del acontecimiento, sino la acumulación de pequeñas pérdidas que terminan por colorear el panorama emocional de la obra. La lectura se disfruta por su ritmo y por ese pozo de humanidad que nos deja, personajes imperfectos, decisiones ambiguas y finales que no son finales del todo. En una comparativa corta podemos hablar de que si buscas intimismo con una estructura colectiva, piensa en obras que se sostienen por microrrelatos, que terminan por funcionar con un mapa más amplio. El valor diferencial de Piezas es su capacidad para convertir lo cotidiano en un motivo narrativo sin efectismos gratuitos. Porque os voy a decir una cosa, la novela gráfica está bastante dada de lado cuando se habla de literatura y de libros, y tiene muchas historias muy buenas que aportar. De hecho, creo que mis primeros libros, a pesar de que pudieran asociarse a un Sherlock Holmes, a Agatha Christie, que fueron algunos de los que tuve en la mano por primera vez, yo recuerdo que lo primero que leí fue un Mortadelo, un Mortadelo y Filemón, cuando todavía era agencia de información y llevaban sombrerito y puro. Fueron el descubrimiento de mi vida, no solo por el tono de humor, porque estuvieran liados a porrazos todo el día, estuvieran corriendo diciendo palabras como sapristi, sino porque me dieron la capacidad de poder, con la mínima capacidad lectora que tenía al ser muy jovencito todavía, para poder integrarme dentro de un mundo que luego se haría mucho más grande. Y es que las novelas gráficas y los cómics nos permiten, de una manera a veces mucho más relajada, poder encarar una historia que es bastante compleja. Y muchas veces nos da el punto de vista del autor, que es algo muy interesante. Porque cuando leemos un libro siempre nos imaginamos nosotros cómo es un protagonista, cómo es un escenario, pero con las novelas gráficas tenemos la facilidad de que podemos descubrir el mundo tal cual quiere el autor o la autora que lo descubramos. Así que os recomiendo que de vez en cuando podamos dejar esos libros de 800 páginas, de 1000 páginas, al quemáis, para poder coger algo de 176 páginas como Piezas y poder enamorarnos de una historia perfectamente construida que no nos apabulla, no nos atosiga ni hace las cosas demasiado lentas, sino que simplemente va directa a nuestro corazón. Yo recomiendo no solamente esto, sino leer autores españoles. Hoy vamos a traer, aparte de Víctor, otro más que es sorpresa para un poquito más adelante. En los cotilleos de tinta vamos a hablar de una noticia principal, y es que la industria del cómic en España vive un momento de reivindicación editorial con ediciones conmemorativas y movimientos de catálogo que revalorizan las series clásicas. Un ejemplo claro y muy reciente. Norma Editorial ha completado la edición del 25 aniversario de Black Sad con la publicación Todo cae, que no es un libro de Juan Gómez Jurado, aunque lo parezca por el título. Volumen que recopila las dos partes finales en un solo álbum y que viene acompañado de material adicional, entrevistas y portadas exclusivas, y en esta edición tenemos un cierre simbólico de la celebración del cuarto siglo de la serie. Este lanzamiento no solo reactiva el interés por la obra, sino que pone de nuevo en primer plano la importancia del cómic español en el circuito internacional. Contexto y por qué importa. Pues veréis, Black Sad, de Juan Díaz Canales y Juanjo Garnido, no es solo una serie de animales vestidos, es una novela gráfica con vocación de cine negro, una obra que ha abierto puertas al mercado internacional hacia los creadores españoles. Y la edición integral y las colecciones especiales atraen a nuevos lectores, pero sobre todo a coleccionistas que buscan materiales con extras y calidad de impresión. Eso tiene efectos prácticos, reimpresiones, reediciones integrales y con una imagen restaurada, nuevas oportunidades para encontrar lectores que no crecieron leyendo cómics.
En la tendencia editorial asociada tenemos a las editoriales grandes y medianas invirtiendo en ediciones de lujo, integrales del 25 aniversario, materiales extra, etc. Y eso refuerza el mercado de Blacklist. Cuando un clásico se convierte y se revaloriza, resurgen las ventas transversales, novelas gráficas similares, spin-offs, merchandising, ya sabéis. En la práctica esto significa más visibilidad en las librerías generalistas y menos estigma para el cómic como género menor, entre comillas. Para autores y autoras la buena noticia es que el catálogo propio gana vida extra y las apuestas por nuevas series tienen más respaldo. Si conectamos con otras noticias del sector, mientras Black Sad celebra su aniversario, el universo de Hellboy de Mike Mignola sigue recibiendo traducciones y reediciones en ómnibus que ponen al alcance del gran público la narrativa completa del personaje, en volúmenes gruesos y accesibles. Esto alimenta un fenómeno: los lectores que empezaron con novelas gráficas de autor y ahora migran a sagas seriales y colecciones de ómnibus. En términos prácticos, las editoriales apuestan por formatos que sean atractivos para el regalo, estanterías y bibliotecas personales. Conclusión de este cotilleo tan largo. Estamos ante un equilibrio de mercado en el que las obras de autor, las reediciones conmemorativas y los omnibuses coexisten y se refuerzan mutuamente. Para el oyente, si tenías alguna edición antigua en el armario, ahora es un buen momento para revisarla. Y si eres coleccionista emergente, vigila las reediciones especiales porque suelen revalorizarse. Pasando a nuestras recomendaciones de la semana, tenemos 3 lecturas con contexto, páginas aproximadas y a quién regalarlas, porque en primer lugar tenemos El Buscón de las Indias, de Alain Airoles, en guión, y Juanjo Garnido, que yo os he hablado de él, con el dibujo, os sonará. En páginas aproximadas podemos hablar de unas 160, más o menos. ¿Qué es? Pues es una continuación gráfica y homenaje a la vida del Buscón de Quevedo, trasladando las andanzas picarescas al nuevo mundo con el trazo espectacular de Garnido y la ironía inteligente de Airoles. Es un cómic que respira clásico y lo reinventa con fasto visual. ¿Y por qué leerlo? Bueno, es que es la unión perfecta entre la picaresca clásica española y el cómic moderno. El resultado es delicioso para quienes quieran reír y pensar mientras admiran una página que parece una pintura. ¿A quién se lo podrías regalar? Bueno, aparte de a ti mismo o a ti misma, a los lectores con un interés por la tradición literaria española y a quienes valoran la excelencia en el dibujo. Porque os voy a decir una cosa, yo tengo varios diseñadores gráficos, perfeccionistas del dibujo, tengo a varios profesionales de este sector en la lista de los preferidos, pero es que este hombre dibuja de una manera muy particular. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de las ilustraciones de Tomás Hijo que respiran cuando las estás viendo, tiene una personalidad propia, pero es que este hombre pinta cuadros. O sea, es que esta persona directamente te pinta un ala del Museo Reina Sofía dentro de un cómic. ¿Cómo no voy a dejarme 20 o 30 euros en una obra de arte que puedo llevar conmigo a todas partes, además de un tamaño y una calidad espectaculares? Poco he pagado por El Buscón de las Indias y os recomiendo que vayáis a buscarlo a vuestra librería de confianza, aunque sea solo para descubrir lo que yo ya tengo en casa, que es la perfección hecha de dibujo y un guión a la altura de la picaresca española. Pasando a algo un poquito más personal, quería hablaros de Hellboy, porque ¡wow! ¡Wow! Tiene todo lo que a mí me gusta, lo tiene todo. Aquí, y por desgracia, no tengo ningún ejemplar de Hellboy a día de hoy en mi posesión. Todo lo que he leído ha sido digital o cogiéndolo en la biblioteca y demás, porque no sé por qué, no sé deciros por qué, pero si puedo hablaros de la saga de Hellboy, podemos hablar, por ejemplo, del volumen 1 de The Seed of Destruction, que tiene unas 368 páginas. Y luego los ejemplares posteriores unas 400 según el volumen. Los grandes volúmenes, hablo de la recopilación de distintos cómics en uno solo, ¿no? Y es que Hellboy es un universo de horror, folclore y humor negro creado por Mike Mignola. Hellboy combina la estética pulp con mitologías diversas, todo envuelto en la voz seca y mordaz del autor. ¿Por qué leerlo? Bueno, porque el autor ha creado un personaje con una continuidad editorial, tono único y capacidad para mezclar leyenda, mitología y acción con economía narrativa. Los omnibuses recogen la historia principal y numerosos relatos cortos que expanden el mundo. Podrías regalárselo, bueno, a mí por ejemplo, estaría bien que alguna vez me lo regalarais, pero podéis regalárselo a cualquier amante del fantástico oscuro, de la fantasía folclore y del cómic norteamericano de autor. Además, es un regalo perfecto para quien quiera adentrarse en una saga extensa sin perderse. Os voy a hablar un poquito más de Hellboy antes de pasar a la tercera recomendación, porque creo que no sabéis que Hellboy tiene como protagonista a un bebé que viene del infierno y que recogió un ejército nazi, bueno, un ejército americano después
digamos, derrotar al ejército nazi, que es el que invocó en primera instancia a un demonio y en vez de invocar al demonio como tal, invocó a su hijo, a un pequeño bebé con solamente un cuerno, el otro estaba cortado por una razón que se descubre en los cómics, y que apenas tiene raciocinio de absolutamente nada, va descubriendo quién es conforme se va haciendo adulto. Al final pertenece a una agencia llamada IDIP, que es la Agencia de Investigación y Departamento Paranormal, donde se junta con otra serie de monstruos para resolver casos paranormales. No solamente destruir a otros monstruos, sino también pues combatir dramas de reino tipo elfos que tienen caídas y ascensos de poder, cosas así. Es alucinante. Tiene alguna adaptación cinematográfica, 3 que me conste y una cuarta que, si no está estrenada ya en este mes de febrero, poco le tiene que quedar y tengo muchas ganas de ver, porque en este caso se enfrenta al hombre retorcido, otro gran personaje de la mitología fantástica. A lo mejor puede sonar un poco más a fanatismo de niño chico, y así es como lo estoy intentando transmitir, pero es que Hellboy es para todas las edades, os lo puedo prometer. Pasa de ser un niño protegido por un científico a ser un adulto malhumorado que fuma puros y tiene un humor muy ácido, así que me tiene dentro. Para finalizar vamos a hablar de alguien que ya, bueno, os he anticipado un poquito con el cotillo de tinta, pero no he entrado tanto en profundidad como me habría gustado, y es que Blacksad, de Juan Díaz Canales y Juanjo Garnido, de nuevo a la ilustración, tiene una serie completa ya, una edición integral por el 25 aniversario que yo estoy deseando ir a comprarme, con unas 308 páginas en la edición integral, aunque los álbumes individuales suelen tener unas 96 páginas en las ediciones conmemorativas, que alguno tengo yo, creo que tengo los 5 primeros y son 7 si no recuerdo mal. ¿Qué es Blacksad? Bueno, pues es una novela negra dibujada, ambientada en la América ficticia con estética de años 50 y personajes animales antropomórficos, una potente crítica social y un dibujo pintoresco y cinematográfico. Os hago una comparativa rápida y es que si tú vas, por ejemplo, a un banco, el que te atiende es una hiena, ¿no? Porque a lo mejor se entiende que el banquero pues es de ese tipo de personalidad porque es avaricioso o es malvado de alguna manera. Los villanos de esta trama, digamos, policíaca, porque no hay otra manera de calificarla, tienen la cara que se merecen. Y es que si tienes a un boxeador es un rinoceronte, por ejemplo, o un gorila, pero si tienes a un detective como es el protagonista llamado John Blacksad, es un gato negro, aunque parezca una pantera, es un gato por propia definición, que yo tardé en descubrirlo. Un humor maravilloso, completamente español. Creo que Juanjo Díaz Canales es catalán de origen y tiene esa acidez en el humor que a mí me encanta de la tierra catalana. Así que si quieres regalárselo, bueno, pues aquí en Ame el Noir, el cine clásico y la pintura, hecha con maestría en cada página. Y si buscas comenzar con un cómic que sea literatura gráfica, la verdad es que Blacksad es la respuesta. Para cerrar el programa de hoy tengo una frase de Arthur Conan Doyle en una de las novelas de Sherlock Holmes, y es que dice así: cuando hayas eliminado lo imposible, lo que quede, por improbable que sea, debe ser la verdad. Y con eso nos despedimos. Busca lo imposible en las estanterías y cuando lo encuentres, preséntalo en sociedad. Nos escuchamos la semana que viene. Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama.